Bien, buenos días. Buenos días a todos. Supongo que se me oye muy bien. Ahora me oigo yo también. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta otra ponencia de las muchas que han tenido lugar en los 3 días. Y con gente además importantísima como los que tenemos hoy con nosotros y los que han venido con antelación, además de otras muchas actividades que se han desarrollado a lo largo de la feria ForInvest. Yo decía cuando me ofrecieron el programa que tenía mucha suerte, porque estoy convencido, lo digo en broma, que no se ha hablado del diagnóstico de la situación en las otras mesas, que se ha hablado de las causas, que se ha hablado del diagnóstico, pero seguro que no se ha hablado de las perspectivas económicas. Sí, seguro que se ha hablado de ello, pero es el título de esta mesa redonda, de este coloquio al que se podrá preguntar. Las perspectivas económicas, nada más y nada menos. ¿Qué va a pasar con la crisis? Bien, tenemos a dos grandes ponentes, a Maite Ledo y Vicente Pallardó, que imagino que intentarán responder. La idea es que cada uno exponga durante unos 15 minutos su ponencia y que después pues que haya preguntas entre el público, todas las que se puedan, a propósito del asunto, que imagino que surgirán muchísimas. Empezamos con Maite Ledo. Maite Ledo es economista, jefe de escenarios económicos y financieros del Servicio de Estudios del BBVA. Fue analista en el área de mercados de Argentaria desde el 94 hasta el 96. En el 97 se incorporó al Servicio de Estudios del BBV. En 2000 fue nombrada responsable para la OCDE del Servicio de Estudios del BBVA y desde entonces se ha encargado de distintas áreas dentro del Servicio de Estudios. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, realizó estudios de posgrado en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros en la especialidad de Economía Financiera. Curso de doctorados en la Universidad Complutense de Madrid. Nada más y nada menos que las perspectivas económicas. Maite, adelante. No sé si es mejor que me levante para que puedas manejar el ordenador. Pues haremos gimnasia también un poco. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este foro. A mí me gustaría empezar con las perspectivas financieras. Vamos a ver. Y sí me gustaría, a pesar de que se haya hecho en distintos foros, hacer un pequeño repaso de cómo vemos nosotros que se ha desarrollado la crisis financiera, porque en el diagnóstico está parte de la solución de lo que va a ocurrir hacia adelante. Es claro que las crisis bancarias no son nuevas, sin embargo, quizá esta tiene una serie de características peculiares. Es una crisis muy profunda, una crisis que se ha basado o que tiene su origen en un elevado endeudamiento privado. Es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis con un volumen de deuda privada tan elevada como la que tienen en estos momentos los países desarrollados, lo que implica una notable destrucción de la riqueza. Y por supuesto se produce esta crisis en un mundo que está crecientemente integrado. Pero también hay algunas diferencias importantes que cabe destacar en otro lado. Es un mundo, a pesar de que estamos hablando de la crisis como un elemento global, yo creo que lo que habría que destacar en algún momento es la notable heterogeneidad, las notables diferencias que hay, sin embargo, en el comportamiento entre áreas geográficas. Y además hay otra diferencia importante con las crisis anteriores. La reacción de la política económica está siendo mucho más rápida de lo habitual. Déjenme pasar un momento por estos diferentes aspectos. Es claro que se está produciendo una caída importante de los precios bursátiles y una destrucción de la riqueza, pero sobre todo me interesa destacar este gráfico. La evolución del crédito en términos de PIB ha sido absolutamente espectacular. Los ratios de deuda privada de las economías desarrolladas se han duplicado en los últimos años. Por tanto, cuando hablamos de la solución, cuando hablamos de cuánto va a durar la crisis financiera, es evidente que parte de la respuesta está en el tiempo que tarde en licuarse parte de esta enorme deuda privada que se ha acumulado en las economías. Esta situación ha dado lugar a un enorme tensionamiento financiero. Fíjense, si nos pusiéramos con un contador a 100 en el momento de inicio de la crisis, en agosto del año 2007, y ese fuera el coste de endeudamiento que tenía la economía en ese momento, las empresas, el sector bancario, en términos de rentabilidad y riesgo,
Ahora mismo estaríamos hablando de que el coste al que se enfrentan se ha multiplicado por 7. Ha habido un notable aumento, un encarecimiento significativo del coste de financiación, tanto en Estados Unidos como en Europa. También aquí el coste, el endeudamiento es mucho más caro. Hemos multiplicado por 6, por 7 prácticamente, el coste de financiación medio de la economía. Es, como decía, un mundo más integrado. Si algo caracteriza a este mundo es que ha habido un notable aumento del comercio global, un notable aumento de la exposición exterior de las economías, lo que provoca que se produzca un colapso importante del crecimiento y que además por primera vez esto se produzca de manera simultánea en todas las economías. Si ven este gráfico, lo que recoge es el número de países que van a estar en crecimiento negativo en este ciclo. Es el mayor número de países que coinciden simultáneamente con un crecimiento negativo desde la Gran Depresión. Es decir, estamos hablando de una crisis, como decíamos, profunda, global y desde luego con un enorme grado de sincronía entre las economías, pero también con una enorme heterogeneidad, y este es el punto que me gustaría destacar. Fíjense, realmente la aproximación de política económica que ha tenido lugar en cada uno de los países ha dependido fundamentalmente de las preferencias de cada uno de ellos. En Estados Unidos la preferencia fundamental ha sido la estabilidad financiera y también el crecimiento, pero las políticas han ido enfocadas fundamentalmente a la estabilidad financiera. En Europa se ha pretendido hacer frente a la estabilidad financiera, pero nos hemos encontrado con muchas más rigideces institucionales. Pero si nos vamos al mundo emergente, veremos en Asia y particularmente en China un foco principalmente en el crecimiento. El crecimiento es el foco de todas las políticas. Pase lo que pase, solemos decir, el crecimiento de China va a estar en el 8%. Hay un empeño desde el lado de las políticas fiscales y monetarias en tratar de conseguir mantener esas tasas altas de crecimiento en la economía asiática. En Latinoamérica el foco es el crecimiento, pero con mucho cuidado. La experiencia de episodios de inestabilidad nominal ha dado lugar a una aproximación muy cautelosa en el desempeño de las políticas económicas. Y déjenme hacer un foco en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa enfrentan un problema similar en el lado financiero. El tamaño del problema, como ven en este gráfico, era muy parecido. Sin embargo, la aproximación europea y la aproximación estadounidense ha sido muy distinta. En Europa, el reconocimiento de las pérdidas bancarias ha sido muy lento, a diferencia de lo que ha pasado en Estados Unidos. La intervención y las políticas fiscales han sido descoordinadas. La política monetaria está siendo relativamente más lenta. Le cuesta al Banco Central Europeo llegar al 0% y articular políticas no convencionales. En el contexto institucional, las rigideces son claras. Una ilustración de cómo de lento ha sido el reconocimiento de estas pérdidas. Aquí tienen la exposición que tenían los bancos activos estructurados en el año 2007 y la que tienen ahora mismo. En Estados Unidos ha caído dramáticamente, ha habido un amplio reconocimiento de las pérdidas. En Europa estamos casi como hace un año, es decir, no ha habido prácticamente reconocimiento de pérdidas. Pero cuidado porque Europa es muy diversa y el tamaño de los balances bancarios, el tamaño de los activos financieros en los diferentes países también lo es. No podemos generalizar la situación europea. Fíjense que en Irlanda el tamaño del sistema bancario es 9 veces el tamaño de la economía. En otras economías, particularmente en España, Portugal, es solo 3 veces el tamaño de la economía. Realmente hay muchas diferencias entre unos países y otros. Y como decía, la aproximación de política es más cautelosa en Europa. En Estados Unidos ya hemos alcanzado tipos cero, en Europa nos va a costar un poquito más llegar, vamos a ir probablemente en la próxima reunión al 1, tal vez al 0,5, pero después de alcanzar estos tipos ceros hay que anunciar que la política va a estar en tipos ceros durante largo tiempo y luego llevar a cabo compras de activos. En estos pasos ya está Estados Unidos. Estados Unidos ya ha anunciado que los tipos ceros van a estar durante un periodo de tiempo, ya ha empezado a comprar deuda privada, ya ha empezado a comprar deuda pública, realmente ya estamos en este camino. Un solo apunte sobre los países emergentes. Los países emergentes no han estado en esta ocasión en el origen de la crisis. Esta vez sí están libres de pecado casi, ¿no? El famoso pecado original de los países emergentes, los problemas de endeudamiento están al margen de la situación, pero indudablemente se han visto afectados por lo que ha ocurrido en el resto de países. Esta vez, por primera vez, cuentan con sistemas financieros y economías relativamente sólidas que les va a permitir no colapsar y además llevar a cabo políticas de naturaleza